Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Cómo estamos? Pues mira, precisamente tú me estabas haciendo mención a que, bueno, había un título de Baby Metal que no se había hecho y tal, que no, que habían, o habías oído hablar de él, o lo que sea, ¿no? Que era Katsuki. Y digo, mira por dónde precisamente es el que es el tema que nos han pedido. Mira, es un patrocinador que se une, digamos, a apoyar esta aventura, ¿vale? Que se llama Adrián Medrano. Y bueno, nos pide precisamente a Katsuki y nos comenta lo siguiente, aunque él dice que tampoco quiere dar demasiada información porque quiere que nos llevemos sorpresas y demás disfrutando del vídeo. Ujú, Dice que esta es uno de los cuatro solos que tiene su metal, ¿vale? ujú. Ya sabes que, Sí, algo me sonaba, sí. claro, porque hicimos el de Amore, que estaba ya sola, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues esta Akatsuki junto con Rondo of Nightmare y No Rain, No Rainbow, pues serían las cuatro, ¿no? Dicen esta tampoco salen Yui y Moa y está grabada en el Budokan en 2014. Vale. Em, aunque el vídeo no tenía subtítulos, sí Adrián Medrano ha tenido a bien escribirnos aquí la letra de la canción en español. Así que voy a leer un poquito para que sepamos un poquito de qué va. Y dice, a través de miles de noches, algo de amor sobrevivirá. Así que, hasta que mi cuerpo perezca, hasta que mi vida desaparezca, seguiré apreciando este amor. Brillando en lo profundo de mis ojos, la luna está a punto de llorar. Lágrimas rojas desbordan y tiñen el cielo nocturno. En el silencio, las dos cuchillas dañadas están frente a frente. Nuestra soledad y nuestra inquietud cortan incluso nuestros corazones. A través de miles de noches algo de amor sobrevivirá. No voy a leerla entera, pero bueno, nos podemos hacer una idea del Sí, tono de la sí. canción, ¿vale? Sí, porque yo, viendo el título, estaba pensando en los Akatsuki de Naruto y no eran precisamente amorosos. Claro, claro. Y mira, es que el mundo se conjura, ¿vale? Con el tema de Akatsuki, porque mira, entre que tú me hablabas de la canción y de pronto era la que teníamos que reaccionar, y de pronto me hablas de Akatsuki, de Naruto, y fíjate cómo voy yo. Madre, Ah, por se han cierto, juntado los astros. mira la Ahí anda, Van Meiko. camiseta. Mm, me Así gusta esa que, camiseta. sí, sí, mira, bueno, aquí tengo aquí a mis dos niños, Anda, mira. ahí, Les que habrá sujetado bien, ¿no? eh, Que no eh, se suiciden. espero me da un parraque, como ocurre algo mientras estoy grabando el vídeo, en fin. Bueno, Veremos tus lágrimas. mis lágrimas. Venga, vamos allá. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y bueno, Bandmate, Akatsuki. 幾千もの夜を越えて生き続ける愛があるからこの体が
solo paso para atrás para no cortar, es que siempre inevitablemente en algún sitio tenemos que parar. Eh, es increíble con la delicadeza y el sentimiento con la que estaba cantando al principio. Yo estaba ya con las lágrimas saltadas, digo, me voy a poner a llorar en medio del programa, tú verás. Y después ha cambiado ahí metiendo muchísima caña. Me ha flipado la batería y los riffs de guitarra que estaban ahí como cabalgando, ¿no? Tipo ahí, tipo Maiden, pero con tres marchas más de rapidez. Sí, sí, sí. Es decir, era esa esencia, pero como a cámara rápida, ¿no? Es impresionante. Yo, de verdad, los músicos de la Kawaii, de la Kawaii, sí, de la Kami Band, me flipan. Kawaii Meta es el estilo. Em, y su, de verdad, cada vez sé apreciar más y le saco más la esencia de cómo canta. Tiene unos armónicos que se pegan a su voz y que lo suelta. Es un color tan especial de voz y tiene mucha más capacidad de lo que la gente pueda pensar y bueno, es alucinante. Tiene mucha capacidad. Teniendo en cuenta que además aquí es muy joven, en 2014, y la madurez que ha tenido como artista desde el principio es impresionante, ¿no? Y la disciplina y el saber estar y que ella sola llena el escenario entero. Por cierto, qué mareo el estar todo el tiempo girando. Yo lo he pensado. Yo digo, o se está fijando en un punto fijo o lo mismo se nos cae en redondo aquí. Yo he empezado el principio de la canción con ese piano, digo, ¿quién está tocando el piano? Digo, a ver si hay alguno nuevo en la Cami, pero no, debe estar la pista pregrabada. Pero cuando no ha empezado, con los fuegos por ahí, dice, Sí, sí, bueno. me extrañaba que fuera una balada. A nivel espectáculo ya sabemos que Baby Metal es lo más de lo más. Y Eh, luego lo que dices, eso de estar dando vueltas y estar cantando, y yo no sé si podría cantar ahí. Porque además ha quedado quieta cuando. Además que la capa, yo creo que la capa es muy, muy de homenaje a la serie de Naruto, porque los Akatsuki iban con esas capas negras. ya te estás Ya metiendo me en un estoy jardín. sobrando, me estoy metiendo en un jardín bastante grande, pero Bueno, que nos lo digan los fans del canal en los comentarios, a ver si esto es casual o no, porque, escuchando la letra que has leído, pues no tiene mucho que ver, pero no sé, yo en la serie salían además con la capucha y eso, no bueno, sé. a ver si es acertado o no, lo dejamos aquí al criterio de los Y luego me espectadores. dirán, no tienen ni idea. Efectivamente, no tengo ni idea. Pues ya está, si nos Lo mismo he equivocamos, acertado como que no he acertado. pues ya está. Es lo que tiene ir a ciegas. Bueno, pues como decíamos, pasamos un poquito para atrás y retomamos. 着の中でつついた刃が刺す孤独の不安も見つける心まで幾千もの夜を越えて生き続ける愛があるから
Bueno, impresionante los solos de guitarra. Me ha encantado de que de esa plataforma central hayan derivado otras dos en la que se ha colocado cada uno de los guitarras haciendo sus respectivos solos. Las guitarras son muy diferentes una de otra. Una es tipo Flying V, la otra es más, más forma de... Bueno, es una SP, pero así con brillantina y tal. Bueno, Sí. no es nada disimulado, pero es como rosa además, ¿no? Es decir, muy llamativa. Me encanta de que no tenga ningún tipo de complejo, es decir, esta es la guitarra que me gusta y ahí lo Y llevo por punto. bandera y se acabó. Y ya está. Y yo molo solo porque lo valgo. Y los dos guitarristas, pues fenomenales. Eh, Alucinante. sí. mm, Me ha gustado un poquito más el solo del guitarrista de la SP. eh, ya por gusto personal, la batería a un ritmo endiablado, como siempre, y bueno, y el bajo contundente, como no puede ser de otra manera, porque la Cami es la Cami. En cuanto a la voz, Su, pues me sorprende de que mantiene el gesto sin esfuerzo, tiene que tener una técnica vocal Yo súper es que definida y depurada, porque no le sufre nada, es que no se nota ni siquiera tensión no, en sí, la sí, garganta. que se te hinche la vena así cuando te quedas sin aire. Claro, y Es canta alucinante, ¿eh? muy potente, con mucha claridad, con mucho registro de voz, es decir, realmente impresionante. Por algo es la cantante del año pasado. Sí, bueno, ha sido una votación polémica. A ver, nunca llueve a gusto de todos, eso vamos a decirlo, ¿vale? Claro, Yo entiendo que había 5 candidatas y cada uno tenía sus preferencias, pero casi, si hubiera ganado cualquiera de ellas, los demás no pueden decir nada al respecto porque todas eran muy buenas. eran muy buenas, Eran muy efectivamente. buenas, efectivamente. Tampoco es que gane todos los años. Es decir, este año ha ganado ella y ya está. Pero es merecido. Es decir, que alguien opina que hay mejores, pues es su opinión, pero es Si es muy que para gustos los colores, ¿eh? claro, claro. Es decir, lógicamente, si yo, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, si yo soy mi grupo favorito es Los Bites, voy a decir, pues Asami era la que se merecía la cantante del año. O si yo soy fan de Nightwish, pues la mía es la que tendría que haber sido la cantante del año. Bueno, pues, en fin. Afortunadamente, hay muchas cantantes muy buenas donde poder elegir y que compitan entre ellas. Me parece ahí una competencia sana y me alegro porque se lo haya llevado Su. Y el año que viene veremos cuál se lo lleva y también seguramente Y será merecido, será merecido. efectivamente. Así que nada, continuamos. 続いた刃さ孤独も不安も見つける心まで今幾千もの夜を越えて生き続ける愛があるからこの体が滅びるまで命がいつか消えるまで幾千もの夜を越えて生き続ける愛があるからこの体が滅びるまで命が消えるまで守り続けてゆく赤く染まれ真っ赤に染まれ Magnífico, magnífico.
Una canción que tiene, creo que casi de todo, ¿no? Es decir, tiene parte sentimental, tiene parte de dar muchísima caña en cuanto a la musicalidad. Su haciendo un despliegue vocal impresionante con Alucinante, sí. solos. Ha tenido incluso también su momentito el bajista para tener. Han sido 10 segundos, pero han sido también destacables. Y bueno, la ambientación, el público. Es que es, Totalmente entregado. bueno, es que es el Budokan que vamos a contar. Es que tiene que dar mucho respeto actuar ahí, ¿eh? Totalmente, totalmente. Así que, y no venirte abajo, sino además crecerte y darlo todo y hacerlo también, es de artista grande. Así que magnífico. Pues nada, amigos, gracias. Bueno, tengo que dar las gracias a Adrián Medrano por debutar con nosotros como patrocinador de esta manera, ¿no? Pues sí, Un temazo, así que nada, me alegro que esté con nosotros aquí apoyando este proyecto y espero que te haya gustado. Y gracias, Adrián. a los fans de The One también. Y bueno, ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis que tenéis dos formas de poder apoyarnos. Una sería haceros miembros del canal. ¿Cómo se hace esto? Pues con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por aquí. Además, en el vídeo abajo a la derecha se ve el logotipo de Rock and Reaction. Si pulsas, si no estás suscrito, te pide suscribirte y si estás suscrito, te pide unirte. Así que lo tenéis bastante sencillo con eso. Luego, en el nivel uno tenéis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 reacciones exclusivas. Y luego está el Patreon. El Patreon son reacciones personalizadas, aquí como el amigo Adrián Medrano, que nos ha ofrecido que hagamos la reacción de Baby Metal con Akatsuki. Dependiendo del tipo de Patreon, pues tendrás 2, 4 o 6 reacciones que se hacen a lo largo de un mes desde que te hace de Patreon. Bueno, pues los enlaces para ser o bien miembros del canal o bien Patreon están abajo en la información de la reacción. Por último, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda muchísimo. Ya sabéis, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios, como no, y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.